Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Vallejos, pertenezco al tercero de Bachillerato A y hoy voy a hablar acerca del movimiento armónico simple. El objetivo general de este tema es investigar y analizar el movimiento armónico simple de un objeto que oscila de manera armónica alrededor de una posición de equilibrio. Los objetivos específicos son: el primero es determinar mediante un experimento cómo afecta el movimiento en el comportamiento de un objeto. El segundo es explicar cómo interviene este tipo de movimientos en nuestra vida cotidiana. Para esto primero tenemos que saber qué es el movimiento armónico simple, pues este es un tipo de movimiento oscilatorio que se produce cuando un objeto se mueve de manera repetitiva y periódica alrededor de un punto de equilibrio. Para entenderlo mejor voy a determinar el término oscilatorio. Este es el movimiento de algún objeto que se repite en la misma trayectoria, es decir, que va de un punto hacia otro punto. Y periódico es el intervalo de tiempo, es decir, el tiempo que se demora este objeto en dar la vuelta de un punto hacia otro punto. Bueno, ahora queremos saber quién descubrió el movimiento armónico simple. Pues lo descubrió Galileo Galilei en el siglo XVII. Él estudió los movimientos de los péndulos y los resortes. Y para mencionar una pequeña biografía de él es que él nació en el año de 1564 y murió en el año de 1642. Él fue un físico, matemático, astrónomo y filósofo italiano, conocido por sus importantes descubrimientos como el movimiento de los péndulos, ya que él observó que el tiempo que tarda en oscilar un péndulo es independiente de su amplitud. También este descubrimiento fue muy fundamental para el desarrollo posterior de las diferentes teorías de este movimiento armónico simple. Bueno, ahora voy a explicar la aplicación del movimiento armónico simple de un péndulo y de un muelle. De un péndulo es cuando un objeto sólido oscila de un lado a otro alrededor de su posición de equilibrio, siguiendo pues la misma trayectoria, mientras que la de un muelle es cuando un objeto elástico, como por ejemplo podría ser un resorte, es cuando ahí se le almacena energía aplicándole fuerza y pues este se deforma. Y cuando se retira esta fuerza, este recupera su forma original. Bueno, para el siguiente experimento del movimiento armónico simple utilizaremos dos vasos, una vela, una aguja y unos fósforos. Como podemos observar, los vasos sirven de base para la aguja y a la vez está atraviesa a la vela, y es mejor que las dos mechas se encuentren encendidas para que así se vayan consumiéndose de ambos lados y a su vez pues estas se vayan desequilibrando poco a poco, hasta que lleguen a un punto de desnivel. Siendo esta la causa, como podemos observar, del oscilamiento en un intervalo de tiempo. Ahora mencionaré algunos ejemplos que se utilizan de este movimiento armónico simple en la vida cotidiana. Se encuentra lo que es el columpio, los latidos del corazón, las campanas, la rotación de la Tierra, el parpadear y los juegos electrónicos como es el martillo y la barca, entre otros. Ahora presentaré las fórmulas del péndulo y del muelle. Como se puede observar, T es el periodo del péndulo, es decir, que es el tiempo que tarda en completar una oscilación, igual a 2pi por raíz cuadrada de L, que esta es la longitud de la cuerda, sobre G, que es la gravedad debido a su aceleración. La del muelle es F, que esta es la fuerza aplicada, igual a menos K, que es la constante elástica del muelle, por X, que es la elongación que tiene el muelle. Es periodo igual a 2 metros sobre frecuencia angular. Para saber lo que es su frecuencia es igual a frecuencia angular sobre 2pi. Y para saber su velocidad máxima es igual a frecuencia angular por amplitud. Y para saber su aceleración máxima es igual a frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Bueno, ahora presentaré los ejercicios del péndulo y del muelle. Comenzamos con el del péndulo. Aquí nos dice un péndulo que se mueve a lo largo de un segmento de 10 centímetros de longitud y tiene el instante inicial su máxima velocidad, que es de 28 metros sobre segundos. Nos dice determinar la frecuencia. Entonces, lo primero que hacemos es sacar los datos. Tenemos la amplitud, que es igual a 10 centímetros, y la velocidad máxima, que es igual a 28 metros sobre segundos. Lo que nos pide es determinar su frecuencia. Entonces, para ello, primero convertimos los centímetros a metros. Entonces, realizamos lo siguiente: 5 centímetros dividido para 100, que nos da igual a 0,05 metros. Luego, utilizamos la fórmula de la velocidad máxima, que es velocidad máxima igual a frecuencia angular por amplitud. Luego reemplazamos datos. La velocidad máxima, que es de 28 metros sobre segundos, igual a frecuencia angular por la amplitud, que es 0,05 metros. Luego despejamos la frecuencia angular.
y nos quedaría igual a 28 metros sobre segundo sobre 0,05 metros. Esto nos viene a dar un total de 560 radianes sobre segundos. Luego, con estos datos obtenidos, ahora sí podemos sacar lo que es la frecuencia. Utilizamos la siguiente fórmula. Frecuencia es igual a frecuencia angular sobre 2pi. Reemplazamos datos. Frecuencia igual a que 260 radianes sobre segundos. Y todo esto sobre 2pi. Lo que hacemos ahora es simplificar. La mitad de 260 es 130 y la mitad de 2 es 1. Entonces nos quedaría lo siguiente. Frecuencia igual a 130 sobre pi. Esto nos viene a dar un total de 41,38 Hz. El siguiente ejercicio del muelle nos dice que una partícula unida a un muelle realiza un movimiento armónico simple, siendo la velocidad máxima de 8 metros sobre segundos y la aceleración máxima de 16 metros sobre segundos. Determinar la frecuencia angular. Entonces, lo primero que hacemos es sacar los datos. Lo que nos está dando es la velocidad máxima, que es de 8 metros sobre segundos, y la aceleración máxima, que es de 16 metros sobre segundos. Entonces, primero, todos estos datos reemplazamos en la velocidad máxima igual a frecuencia angular por amplitud. Reemplazamos y nos quedaría velocidad máxima, que es 8 metros sobre segundos, igual a frecuencia angular por amplitud. Entonces lo que hacemos aquí es despejar la amplitud, que nos quedaría 8 sobre frecuencia angular. Con estos datos obtenidos, ahora sí lo reemplazamos en la fórmula de aceleración máxima. Entonces tenemos aceleración máxima igual a frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Reemplazando nos queda 16 metros sobre segundos igual a frecuencia angular al cuadrado por 8 sobre frecuencia angular. Entonces, como tenemos frecuencia angular, simplemente eliminamos, quedándonos 16 metros sobre segundos igual a frecuencia angular por 8. Y esto nos queda total 16 sobre 8, dándonos de resultado 2 radianes sobre segundos. En conclusión, como pudimos observar mediante el experimento realizado anteriormente de los vasos con la vela y la aguja, este es un tipo de movimiento oscilatorio que describe el comportamiento de un objeto que se mueve de manera repetitiva alrededor de su posición de punto de equilibrio. Además, este es un concepto muy fundamental en la física, ya que se aplica en muchos campos de nuestra vida cotidiana, como son en la mecánica, en la electrónica y en la óptica. Y para finalizar, terminaré con una frase. Mi cerebro es solo un receptor. En el universo hay un núcleo del cual obtendremos conocimientos, fuerza e inspiración. Nicolás Tesla. Muchas gracias, espero que le haya gustado.